Entonces empezamos. Vamos a hablar sobre algo que es importante, que son las variables lógicas. Bien. Las variables lógicas básicamente son aquellas variables que tienen como característica manejar dígitos ceros y unos. En los sistemas digitales se manejan los dígitos binarios, unos y ceros, por ejemplo, para tomar dos valores de las combinaciones. ¿Ok? Por ejemplo, A es una variable que puede ser una proposición cualquiera, puede tomar o 0 o 1, existencia o no existencia. Por ejemplo, accionamiento de un motor. La variable A es un accionamiento de un motor, puede estar en 1, accionado, o puede estar en 0. Por lo tanto, si yo tomo dos variables lógicas, puedo tener estas combinaciones, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. ¿Ok? Muy bien. Hasta ahí se entiende. Bien. En todo circuito digital, van a ver lo que se conoce como líneas de entrada, líneas de salida y un circuito lógico. Todo circuito digital vamos a tener llamadas funciones lógicas. Una función lógica es un circuito que, si yo ingreso a la entrada un valor, puede en este caso determinar un valor 0 o 1. Entonces, un valor 0, falso, es 0 lógico o 0 voltios. Y un valor verdadero es un valor alto o 5 voltios. Como dije yo, los dos valores posibles deben ser tal que mutuamente son excluyentes, o sea, 0 o 1. Si una variable toma un valor en un instante dado, no puede tomar ese valor en otro instante, ¿no? Por ejemplo, un semáforo no puede estar en rojo y en verde al mismo tiempo. Es más, si está en rojo y al mismo tiempo es intermitente, entonces no es un valor real. ¿Ok? O físicamente una persona estar en dos sitios diferentes. Es casi imposible. Bien. Se puede realizar operaciones con estas funciones lógicas. O mejor dicho, con las funciones lógicas se pueden utilizar diferentes valores. Por ejemplo, complemento, not, multiplicación, and, suma, or. ¿No? ¿Cómo es, por ejemplo, una función negación? Si la variable es A, la negación significa de que es 1. Si la variable es 0, la función, pero si la variable es 1, la función es 0. Entonces, una función es una función buffer, así se llama buffer, que significa separadora, porque lo que hace es mantener, ¿qué cosa? El mismo valor. Y es una negación porque cambia el valor. ¿Ok? Miren cómo se representa una función buffer y una función inversora. Son casi iguales. Lo que cambia es que en el buffer le falta una bolita. En el inversor la bolita significa la negación. Entonces, si acá es 0, 0. Si acá es 1, 1. La negación 0, 1, 1, 0.
AND. La función AND es la característica que tiene de un producto. ¿Qué significa de un producto? Si yo tengo, como hemos visto en las variables, 0 y 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, el producto no es otra cosa que una función de tal manera que si una de ellas se ve afectada por un 0, simplemente es 0. Pero si las dos están iguales, es 1. Por ejemplo, los dos interruptores cerrados. Si los dos están cerrados, no va a haber circulación de corriente. Sistema serie. ¿Ok? ¿Está bien? Si fuera 1, 0 o 0, 1, cualquiera de ellos, 0, 0, 0, 1 o 1, 0, siempre es 0. ¿Cuándo va a haber circulación de corriente o se encenderá la lámpara? Cuando los dos estén cerrados. No. Hay una forma de expresarlo. Se expresa como A and B, o A por B, o AB. Esas son las formas de poder determinar la característica del producto. Una OR, en cambio, es un sistema en paralelo. ¿Ok? ¿Qué significa? Que si los dos están abiertos, se apaga. Pero si los dos están cerrados, o uno de ellos está cerrado, ¿eh? Solamente se va a apagar cuando los dos estén abiertos, en paralelo. Y se encenderá cuando uno de ellos o los dos estén cerrados. A eso se le llama OR. Observen acá algo que es importante. Este de aquí lo puedo colocar a larga distancia. Entonces, este sistema OR puede trabajar como un sistema de seguridad. Puede trabajar como un sistema de seguridad, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un motor que tiene su sistema de arranque que está en campo, pero también hay un tablero, un sistema OR hace pues de que si yo apago el motor por uno de los dos, sencillamente se va a poder quedar sin funcionamiento. Las operaciones lógicas tienen que ver mucho con varios elementos. ¿Ok? Tienen que ver con varios elementos. ¿Ya? Por ejemplo, yo puedo tener 2 variables, 3 variables, y así sucesivamente. La cantidad de variables que yo quiero. Pero también hay aquellas funciones lógicas que son las opuestas. Por ejemplo, NAND viene de not AND, negación de producto. ¿Bien? Si acá yo tengo un producto, 0 por 0, 0 por 1, 1 por 0, 1 por 1, este inversor la invierte. Entonces, por ejemplo, el producto se ve invertido. Por ejemplo, 0 por 0 era 0, invertido 1. 0 por 1 es 0, invertido 1. 1 por 0 es 0, invertido es 1. Y 1 por 1 era 1, pero se invierte 0. Observen que en esta tabla se ve invertido. ¿Y cómo darse cuenta? Porque acá hay una bolita que me está indicando la negación. Pero también existe lo que se conoce como la NOR. La NOR. La NOR es aquella que es la suma de una OR y un NOT. Por eso se llama NOT OR o OR NOT. Por ejemplo, 0, 0 era 0, pero invertido es 1. O negado, complemento es 1. 0, 1 es 1, invertido 0. 1, 0 es 1, invertido es 0. 1, 1 es 1, invertido es 0. Y ya no se representa como OR, sino como NOR. ¿Vean? A NOR B. O A más B
con su flechita o su complemento. Existen otras compuertas, que son las llamadas compuertas, en este caso, exclusivas. En el video hablaron de una, existe la operación excluyente. Muy bien. Excluyente va a significar operaciones exclusivas que no se pueden hacer. ¿Ok? Por ejemplo, la SOR es una... Ya, apaguen los micrófonos, por favor. La SOR es una función exclusiva. Vean su simbolito. La exclusividad, ¿dónde está? La exclusividad está que cuando son diferentes, 0, 1, 1, 0 es 1. Pero cuando son iguales, 0, 0, 1, 1 es 0. Esas son las llamadas operaciones excluyentes o exclusivas. Si a este le coloco una bolita, significa que va a ser complementado. Por lo tanto, el XNOR, que sería el NOR exclusivo, no el OR exclusivo, sino NOR exclusivo, significa pues que si es 0, 0 era 0, acá va a ser 1. Si era 1, 1, acá es 0, acá va a ser 1. Y los otros pasan a ser 0. Vean, los simbolitos son iguales. Los simbolitos son iguales. Lo que tiene como característica es el cambio del tablero. Entonces, ¿cómo se pueden utilizar estas ORs exclusivas? Mayormente para codificar o para tener código. Cuando hablamos del código GRE dijeron, no, lo que se hace es una suma exclusiva, muy bien. ¿Qué significaba? Que se basaban en esto. 0 y 0 es 0, 1 y 1 es 0. Pero 0, 1, 1, 0 siempre es 1. La OR exclusiva también es conocido como un sistema de exclusividad, ¿no? Por ejemplo, eh, la mayoría de ustedes tienen que tener un sistema de 2 pisos. Los que tengan 2 pisos tienen lo que se llama un sistema en escalera, ¿no? Nadie va a ser tan loco de prender y apagar en el mismo punto, ¿no? Entonces yo puedo prender en el primer piso y apagar en el segundo, o viceversa, prender en el segundo y apagar en el primero, ¿no? No creo que sean tan corchos, por decir así, de ir al primer piso y apagarlo, o bajar al primer piso para prenderlo, ¿no? Si puedo tener esa forma conmutada, eso le vamos a llamar conmutada. Igual sucede con los motores, ¿no? Los motores tienen esa característica que yo puedo prender o apagar, ¿no? A través de interruptores exclusivos. ¿Ok? Bien. Todas estas operaciones lógicas van a estar en lo que se llaman circuitos integrados o compuertas lógicas. Las compuertas lógicas básicamente son unos chips que ya vamos a hacer, que lo van a hacer ustedes ya aparte en el laboratorio, ¿ok? Los cuales tienen diferentes encapsulados. Como pueden ver acá, ustedes tienen un encapsulado de un chip que le llaman DIP. ¿Por qué DIP? Porque este tiene dobles. Pines al lado derecho y pines al lado izquierdo. Por eso le dicen dual. El Swap Mount, o sea, montaje superficial, tiene en toda la superficie. Pero también hay Ball Grid Array, o sea, arreglos que tienen la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces cada vez se van haciendo más complejos. Los que más se utilizan en la práctica son los DIP, por ser en este caso, los interruptores que pueden ir a protowires o otros elementos. ¿Ven? Los chips se enumeran
desde un punto de locación y se va en sistema antihorario. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el 14. Pero puede tener 16. Entonces sería del 1 al 8 y del 9 al 16. O por ejemplo estos de acá, ¿no? Empiezan aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Después siguen al otro lado, 9, 10, 11, 12 y siguen al otro lado. Estos ya son superficiales. Las tecnologías son la fabricación de los circuitos integrados. Esas tecnologías, eh, esas tecnologías lo que hacen es realizar pequeños interruptores o microinterruptores, ya sea a través de lógica de transistores, por eso se llama TTL. Los TTL es transistor lógico, pero también hay los RTL, resistencias lógicas, diodos, los NMOS, PMOS o los CMOS, que son los más utilizados. ¿Ok? Y existe la lógica de emisor acoplado, los SL, y los al de galio, que mayormente es utilizado para elementos lumínicos. Otra cosa importante son las llamadas escalas de integración. Se le denominan escalas de integración porque pasan a ser la cantidad de compuertas que tienen los chips, ¿no? En un integrado, como hemos visto acá, por ejemplo, desde la aparición de ellos, se podían colocar 10 transistores en este chip. Entonces, en los años 60, 10 transistores parecían mucho, pero ahora pues no es nada. Entonces, como en esos tiempos eran 10, se le llamó escala pequeña, de 10 a 100. Luego vinieron la mediana escala, la gran escala, la muy gran escala y la super larga escala. Aquí estamos hablando casi de 1.000.000 de componentes entre resistencias, integrados y otros elementos. ¿Ok? Actualmente ya estamos en una extra larga escala, porque los procesadores de ahora tienen doble, hasta triple o cuádruple cara. ¿Ok? Muy bien. Y acá viene lo siguiente. Se formaron las famosas familias, ¿no? Estas familias eran los que TTL, por ejemplo, se podía utilizar, ya sea transistores, resistencias o diodos. Como dije antes, había RTL, DTL o TTL. Los TTL son los más utilizados, aparecieron en los años 60, como dije antes, ¿ok? Fairchild y National Semiconductor fueron los primeros que comenzaron a trabajar. La Bell Telephone, aquella que puso a disposición componentes que necesitaban para optimizar sistemas de llamadas telefónicas. Entonces lo identificó como la serie 74. Acá está. Y los últimos dígitos determinan especificaciones aparte. Los primeros de esta serie aparecieron en los años 60 también, pero le pusieron 54, que eran para especificaciones militares. Y tenían rangos de trabajo distintos, ¿no? Era más grande, más pesado. Nosotros estamos utilizando esta serie. Pero ojo, 74XX. Estos dos de acá me van a determinar la característica del dispositivo. ¿Ok? Pero en algunos casos a esto se le coloca una letra. Por ejemplo, L, S, A, y así sucesivamente. Entonces, la letra L, la letra S, la letra A,
indican otra característica especial. Y a eso vamos a ir. Esta L es baja potencia, A, H, alta velocidad, S, Schottky, LS, baja potencia, ALS, Schottky avanzada, y así sucesivamente. Entonces, usted podía tener, por ejemplo, usted podía tener esto. Un ratito. Usted podía tener bien. Por ejemplo, usted podría tener esto. Ah, muy bien. 7400, 74LS, 74HC. Es el mismo componente, ¿ve? Pero este es estándar. Es un estándar. Es un estándar. En cambio, este es debajo de baja potencia, ¿no? Y así. Muy bien. Algo que también debemos especificar es lo siguiente. Eso va a ir al chip. Muy bien. Y acá va, pues, por ejemplo, 7400. Y en algunos casos, acá ponen 16380. A esto le vamos a conocer como date. Date. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, ese date, por ejemplo, está especificando que es